Hola compañeros, mi nombre es Brenda Nay Espinosa García. Actualmente vivo en el Estado de México y soy aspirante para entrar a la licenciatura de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Decidí hacer mi anteproyecto acerca del tema desaparición forzada en México. La desaparición forzada de personas es un fenómeno tan grave como complejo, que en la actualidad ha venido causando indignación en la gran mayoría de los ciudadanos, cuya atención requiere una comprensión integral de su naturaleza. El objetivo general de esta investigación es conocer la situación actual en México respecto a la desaparición forzada y las condiciones jurídicas actuales. Para el desarrollo de esta investigación se realizó la búsqueda de información a través de los buscadores académicos que se nos vinieron proporcionando durante el curso propedéutico y se realizó investigación de campo. La definición que ofrece la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, entendiendo la desaparición forzada de la siguiente manera. Dice: que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolos así a la protección de la ley. Existen 5 elementos comunes cuya presencia colectiva permite entender la mecánica del fenómeno y anticipar la magnitud de su gravedad, como son la privación de la libertad, participación del Estado o de un grupo político, el ocultamiento de la víctima, la coparticipación y la intencionalidad. El 16 de enero del presente año se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y esto podría dar una vuelta de página a la grave situación que se enfrenta México en esta materia, así como iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de este delito. Los expertos aseguran que es fundamental garantizar una búsqueda eficaz e inmediata de las personas desaparecidas, que es el principal reclamo de las familias que buscan sus seres queridos. Los expertos también señalaron que la implementación de esta ley debe ser transparente e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas. Además, también aseguraron que la creación de fiscalías especializadas pueden dar lugar a estrategias eficaces acerca de la investigación para determinar con la impunidad relacionada con la desaparición de personas en el país. Si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo. De resultados, yo acudí a Amnistía Internacional. Es una organización que denuncia las violaciones de los derechos humanos. Para ello utiliza informes y campañas, y un elemento importante de ese informe anual se hace una radiografía de la situación de los derechos humanos país por país. Esto es utilizado además para presionar a los estados, para presionar que se cumplan con su trabajo. Esta visita nos permitió a la vez realizar la entrevista, pero podemos percatarnos acerca de algunas limitaciones, y encontré que el espacio de trabajo es pequeño, ¿no?, para la atención que proporcionan, y carece pues de privacidad, porque no son oficinas tal cuales. Es difícil poder accesar a la organización, y obviamente pues uno le comentó que era acerca para un proyecto de investigación, pero pues no se nos permitió tomar fotos, ni videos, ni audio,
por reglamento de la organización para proteger la privacidad de las personas que ahí se encontraban. La atención e información que me proporcionaron en su momento fue un poco difícil de conseguir, ya que tuve que comprobar a través de mi teléfono y de mis cuentas que efectivamente era una investigación y solamente atienden casos específicos que cumplan con los estándares de esa organización acerca del tema de desaparición forzada. Como venía diciendo, nos atendió una recepcionista y en ese momento yo ya había elaborado la entrevista, entonces consideré pertinente llevarla por si la necesitaba. Entonces amablemente me pidieron que no dijera su nombre, ni si era hombre o mujer. Pude entrevistarlo y conocer un poquito más acerca de la organización. Sus datos quedaron guardados. La entrevista se puede encontrar en el blog y está detallada. En general, pues nos dijo que estos están luchando contra la tortura en México, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de la violencia de las mujeres y las detenciones arbitrarias y sobre desapariciones forzadas. Es muy buena la entrevista y lo pueden checar en el blog, pues las respuestas que dio. Con base a eso se trabajó en una encuesta. Esta encuesta se realizó a 10 personas, el nivel de confianza es el 95%, se hizo presencial y la muestra fueron 5 hombres y 5 mujeres mayores de 18 años y salió los análisis que de acuerdo a las 10 personas entrevistadas, la desaparición forzada se mantiene en niveles altos en México. Los datos recabados muestran que los grupos de delincuencia organizada están involucrados en estos casos y en ocasiones en colusión con las autoridades de diferentes niveles de gobierno. Podemos observar con claridad que este tipo de conductas siguen siendo recurrentes en todo el país. Así las cosas podemos observar la imperante necesidad de crear en la sociedad en general una cultura relativa al tema para evitar y erradicar este tipo de prácticas. Ello deberá ser reforzado en los ámbitos estatales. Con la modificación y creación legislativa que corresponde al tema. Así las cosas, podemos observar la imperante necesidad de crear en la sociedad en general una cultura relativa al tema para evitar y erradicar este tipo de prácticas. Ello deberá ser reforzado en los ámbitos estatales con la modificación y creación legislativa correspondiente al tema. Los individuos deben de saber que se nace libre y con derechos y que si estos se están rompiendo de alguna manera, se puede hacer algo. Es por esto la importancia que se le da al tema. Nadie puede atentar o lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. No se debe olvidar que México no ha sido ajeno a esta práctica y que quizás según algunos reportes aún se repite. Si bien hemos dado pasos importantes para prevenir este delito, falta demasiado por hacer, comenzando por lograr federalización del delito y la aprobación de legislación única e independiente para su tratamiento. Algunas recomendaciones sería destinar mayores recursos y desarrollar herramientas especializadas para la investigación en este tipo de casos, sancionar efectivamente a los responsables de cometer una desaparición forzada con lo dispuesto por la ley, desarrollar protocolos de actuación más efectivos para la procuración de justicia en materia de investigación de los hechos y persecución del delito de desaparición forzada, la mejora del registro nacional de personas desaparecidas, que sea un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.
La desaparición forzada de personas es una de las violaciones a los derechos humanos más atroces. Su comisión no solo afecta a la persona desaparecida, sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. Se deben mostrar políticas eficaces para la reparación del daño a las víctimas, llevar a juicio a responsables de estos crímenes, llevar a cabo investigaciones científicas y fidedignas, y dar respuesta contundente para llevar a los responsables ante la justicia, entre otras múltiples medidas que se pueden hacer para recobrar la confianza en la ciudadanía, y que los casos y los miles de casos no queden en el olvido. Es necesario seguir trabajando y avanzando en la comprensión de la idea de la reparación del daño. Gracias.